Cuando ustedes me digan. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Dice amén? ¿Lo cree? Esta fue, mire, palabra del Señor. Yo quiero tocar dos aspectos de esta enseñanza. El Señor hablaba mucho por parábolas y daba ejemplos de cosas que no habían ocurrido, pero las daba como si fuesen un hecho, y así hablaba en parábolas. Y habla de un señor que es rey, de un rey que comenzó a hacer cuentas con los suyos y se encontró con uno que le debía 10.000 talentos. Vamos a ponerlos en pesos. Hagan de cuenta que 10.000 talentos era mucho dinero, fuesen $10.000. Mucha plata para este tiempo, ¿no? Casi 500.000 pesos. Fortuna. Le debe 500.000 pesos, 10.000 talentos, o 10.000 talentos, y le dice: necesito regularizar la deuda. Y dice: hay que vender la esposa, hay que vender los hijos, hay que saldar la deuda, hay que vender todo lo que tiene. Pero le ruega, y cuando le ruega, el rey lo escucha y le perdona toda la deuda. 10.000 talentos, supongamos $10.000. Y qué lindo que es nuestro Dios. Dígame si hasta no merece un aplauso, que perdona 10.000 deudas. 10.000 talentos. Es maravilloso. Pero ocurre algo. Este sale de la cárcel, se encuentra con otro consiervo que le debe 100 denarios. Es como si fuese 1.000 pesos. Y lo increpa y lo mete en la cárcel. Pero a él le habían perdonado 10.000 talentos y no pudo perdonar él 1.000 o 100 denarios. Nada, un vuelto. Y no lo pudo perdonar. No lo quiso, no lo pudo. No lo quiso. No puede ser. Esto es injusto. Te presté 100 denarios y no me lo devolviste. No me lo devolviste. Y llega a oídos del rey, le dice: fulano de tal
que le perdonaste 10.000 talentos, no pudo perdonarlo a su consiervo 100 denarios y lo metió en la cárcel. En síntesis, lo llama el rey y le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía hacer. Habla dos aspectos que voy a tratar. Uno, la relación siempre entre hermanos. Siempre tiene que haber el perdón, tiene que estar a flor de piel. Siempre. Sea cual fuese la situación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados en gran manera. En gran manera. Mucho te perdonó el Señor. Por lo tanto, si nuestro Señor a nosotros que merecíamos la misma muerte, la misma condenación, nos perdonó mucho, tenemos la obligación moral e espiritual de perdonar a cualquiera que nos afecte en algo. Piense, si a usted le cuesta perdonar a alguien, eso usted y yo lo tenemos que perdonar por más daño que te hayan o me hayan hecho. Esta es la regla. Pero va más allá esta regla. Y mire que esto que voy a decir teológicamente es hasta complicado, pero lo dijo Jesús. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no perdono las ofensas que me hacen, Dios se puede dar el lujo, es Dios, de decir: mirá que yo puedo hacer lo mismo con vos. Lo dijo Jesús. Dice: así hará vuestro Padre Celestial con ustedes si no hacen esto con sus hermanos. Qué fuerte. Que si yo no perdono algo, Dios me puede llamar y decirme: ¿te acordás que yo te perdoné esto, no? Sí. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Es fuerte. Lo que nos lleva no a un retroceso, porque el Señor siempre lleva a su iglesia, a su amada, a que vaya de gloria en gloria. Nos lleva a que reflexiones y reflexionemos todos siempre a perdonar. Pero para perdonar siempre tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor me sacó y de qué me perdonó. Es bueno saber de qué cosas el Señor nos ha perdonado. No meter en la bola grande, decir: bueno, me habrá limpiado, me ha perdonado de todo un poco el Señor. No, me perdonó de cosas que tienen nombre y apellido. Eso me va a ayudar a no tener rencor contra nadie y a saber perdonar. Tema 1, que era el tema que tenía que tocar. Tema 2, y este es hasta más complejo. Yo quiero dar algunos tips a la iglesia, algunos consejos, que yo mismo como pastor los utilizo.
Somos conscientes todos que el Señor de alguna cosa nos ha perdonado, de muchas cosas, por no decir de cantidad de cosas. No hay alguien acá que diga, no, mirá, yo estaba como una mariposita caminando por la vida, era un hombre inocente, una chica inocente, ningún problema, hacía todo bien en mi vida, era intachable y me convertí al Señor y me perdonó de poca cosa el Señor. Yo creo que no hay ninguno acá que pueda decir eso. Todos, en el mismo momento de la concepción, nosotros creemos que entre el óvulo y el espermatozoide que se juntan y ya son un ser. Mi querido hermano, a partir de la misma naturalidad, el ser humano ya tiene un gran problema de pecado y ya somos pecadores. Imagínense que nacimos, tuvimos recorrido en la tierra y nos hace tremendamente hombres y mujeres que necesitan de la sangre de Cristo para ser lavados de sus pecados. No hay nadie que pueda decir que fue justo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ser consciente de lo que el Señor me ha perdonado a mí. Y ahora va el siguiente tips y consejo que le quiero dar a la iglesia. Mi querido hermano, usted no tiene ninguna necesidad de saber cuáles fueron los pecados y las faltas que su hermano ha cometido y que Dios le ha tenido que limpiar. Ni usted ni yo somos jueces para investigar la vida de los hermanos, ni de hermanos ni de hermanas, ni de los que pasaron, ni de los presentes, ni de los que vendrán. Yo no tengo que ser como un juez para investigar lo que cada uno ha hecho en su vida. Es más, veo gente de los que están acá presentes, jamás los he citado para que ustedes me cuenten su vida, sus pecados, sus faltas, tu vida, tu pasado, tu presente, porque yo no soy juez. Y menos soy Dios. Y tengo una noticia para darte. Vos tampoco sos ni este rey de la parábola, ni sos Dios. Y jamás investigues la vida de un hermano tuyo, porque eso te hace como en un escalón superior a tu hermano, como quien tiene necesidad de lo que ha hecho en su vida, de lo que es de su vida, y nada de esto tiene competencia con nosotros. Diga conmigo, nada, nada. Porque esa es tarea de Dios. Esa es tarea de Dios. Si yo me paro en un escalón arriba y comienzo a juzgar la vida de los hermanos, haría mal. Si bien es cierto, aún como pastor tengo la autoridad para determinadas situaciones, no me pone en el lugar de juez. Y es más, como pastor me da muchísimo temor. Entonces con más razón te digo, me pongo en tu lugar y te digo, me da mucho temor si vos te pones arriba de un escalón de algún hermano como para juzgarlo. Es más, harías mal. Y sí harías muy bien en recordar cada uno de los que estamos acá cuáles fueron las faltas de las que el Señor me ha tenido que perdonar. Y me voy a dar cuenta que la falta que el Señor ha tenido que perdonar en mí, sin duda que es mucho más grande que la falta que el Señor le ha tenido que perdonar a mi hermano o a mi hermana. Seguramente
lo que hará que yo no me ponga en juez. Me gusta porque el Señor, cuando dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero ¿qué era lo que había dicho antes? Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Siguiendo con este segundo punto, es como si yo me pusiese en juez y lo tomara a alguno de ustedes, y voy a dar un nombre, a Luis, y digo, no, Luis, porque Luis vivió aquello y aquello otro, y el Señor me puede decir, che, yo no te puse en esa función, no te puse como juez. ¿No será, nos puede decir el Señor, que estás juzgando lo que yo he perdonado? Aclaro, no estoy hablando de pecado, que aun si hablara de pecado, Dios es el que tiene que obrar, no yo, no usted, no vos, es Dios. Es una cuestión con Dios que la va a tener que arreglar el hermano cuando tenga la luz suficiente. Pero ha de arreglarla con Dios, no conmigo como pastor, ni con vos como hermano. Siempre recordemos que Dios es un Dios maravilloso. Maravilloso, grande, precioso, perfecto, que obra en la vida de la iglesia de tal manera que nos deja limpios y podemos levantar nuestras manos y podemos alabarle y podemos exaltarle y podemos glorificarle y podemos poner su nombre muy en alto, porque Él es digno de toda exaltación. Recuerde de dónde nos sacó. Ninguno de nosotros merece venir delante de Él y levantar las manos y exaltarle y glorificarle si es que Él no nos perdonó todos nuestros pecados. Y Él nos perdonó nuestros pecados. Pero si perdonó todos mis pecados, yo tengo que creer que también perdonó todos los tuyos. Y los tuyos, y los tuyos, y los tuyos. Hace muchos años, aquellos padres espirituales que tuvimos, muy grandes, muy fuertes, que tuve yo, ellos nos recordaban la iglesia del 2000, cómo iba a ser, la iglesia del 2010, del 2020. Decía, va a ser una iglesia complicada en un montón de aspectos. Yo les digo a ustedes, la iglesia del 2050, si el Señor no vino antes, va a ser una iglesia donde los que estén vivos van a tener que utilizar de mucha misericordia, de mucho amor, de mucha ternura de Dios, porque van a encontrar una iglesia que va a venir devastada a los pies de Cristo. Nos vamos a encontrar con gente que han hecho abortos, cantidad, que han ejecutado abortos, que han avalado abortos, que han avalado muertes de todo tipo. Nos vamos a encontrar con gente que habrán sido asesinos, ladrones, estafadores, lo que vemos en la actualidad. Y va a ser gente que va a venir a los pies de Cristo. Y que Dios, en su misericordia, va a revolucionar sus vidas. Y que ellos, los mismos hermanos que están en la iglesia, no serán quienes, ni tendrán ninguna autoridad para recordar lo que ellos han hecho. Y eso se llama pura misericordia. Hermanos, esto va a estar a borbotones. Bíblicamente,
les recuerdo lo que fue el apóstol Pablo, Saulo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que merecía toda la condenación del cielo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo tocó, obró en su vida y fue una de las grandes columnas de la iglesia. En el futuro la iglesia del 2040, del 2050, si el Señor no vino antes, va a ser una iglesia que va a tener un pasado oscuro, pero ese pasado oscuro va a ser lavado por la sangre del Cordero. Tal vez no con el pasado de muchos de ustedes, tal vez algunos de ustedes son palomitas blancas al lado de lo que vendrá, pero aun cuando te parezca que sos una palomita blanca, yo me atrevo a decirte que has estado en plena oscuridad y negro de pecado. Sin embargo, el Señor te ha lavado con su sangre, lo que te tiene que llevar a tener una inmensa misericordia. No estudies el currículum de tu hermano. Cuando venga gente, no le preguntes de su pasado. Fue su pasado y ellos mismos no lo quieren recordar. No se lo recordemos nosotros. No se lo recordemos nosotros. Por eso cuando a veces escucho en congregaciones o en lugares donde se cuentan el testimonio, Dios me sacó de aquello otro, y cuentan su testimonio, y mataron, hicieron barbaridades. No lo recuerdes más, porque el Señor ya no lo recuerda más. Y ese pecado Él lo metió en lo profundo del mar, para que nunca más lo recuerdes. Y seas una persona de luz y solamente te dediques a bendecir y a amar y a tener una profunda misericordia. Amén. Y si no te alcanza esto, solo recordá algunas de tus macanas. Algunas. Yo, y ya terminando, me doy cuenta que las personas que son más juzgonas son las personas que más macanas han hecho en su pasado. Piensen en esto. Las personas que más juzgan a otras son las personas que más macanas hicieron. Si estás de ese lado, recordá qué es lo que el Señor te ha perdonado. Y si no estás de ese lado, yo lo celebro como pastor. Y ojalá podamos aprender de estas cosas. Y lo vuelvo a decir, muchos de los que están acá, hoy hay unos cuantos, yo no sé nada de ustedes. ¿Y saben una cosa? No voy a saber nada si vos no querés que yo lo sepa. Pero si vos no querés que yo lo sepa, yo no tengo ningún problema, porque lo que has tenido que arreglar, lo has arreglado con el Señor. Nosotros no perdonamos pecados, no te puedo decir te absuelvo, porque los pastores no perdonamos pecados. Los pastores llevamos a la gente a la misma presencia del Señor, y si es necesario, te llevamos a la sangre de Cristo, que es Él el que va a limpiarte de todos tus pecados y tus faltas. Amén. ¿Merece un aplauso Él? Amén. Amén.